Buenos días para todas y para todos. Sean bienvenidos a este evento. Antes de iniciar, por favor, les pedimos a los que nos acompañan en la sala prender todas sus cámaras. Además de esto, también apagar micrófonos y poner su nombre completo en el usuario de Zoom. Agradecemos su compañía en el evento de lanzamiento del proyecto Catfish Colombia, catálogo visual de peces de agua dulce de Colombia, en el marco de la cátedra inaugural de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y como uno de los actos de conmemoración de los 40 años de la Universidad de Ibagué. Estamos transmitiendo en vivos desde Ibagué, Colombia, y los invitamos a seguir conectados a través de este canal y por nuestras redes sociales institucionales para conocer todos los detalles. Nos acompañan en la sala la doctora Gloria Piedad Barreto, rectora encargada de la Universidad de Ibagué, el doctor Alfonso Reyes Alvarado, nuevo rector designado de la universidad a partir del próximo 1 de octubre, el doctor César Vallejo Mejía, la doctora Nigiret Flores, decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, el comité administrativo del proyecto conformado por la directora del programa de Biología Ambiental, Vilma Adela Florido, la directora de Promoción y Comunicación Institucional, Amparo Celis, la coordinadora de Comunicación Institucional, Francine Espinosa, y el director de G3, Julián Darío Hernández, y finalmente el comité editorial. Les recuerdo que ustedes pueden dejar sus preguntas en la transmisión en vivo de la página web de la universidad www.unibague.edu.co. Al finalizar tendremos un espacio con todos los expertos para responderlas. Continuamos con la presentación de la cátedra inaugural por parte de la decana de Nigiret Flores. Gracias, María. Muy buenos días a todos. Quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy en nuestra cátedra inaugural que obedece al lanzamiento del proyecto Catfish. Este es un regalo que quiere hacer la Universidad de Ibagué en sus 40 años a todos los estudiantes y profesores de educación media y superior y al público en general. Veamos algo de historia de Catfish. Catfish surgió como un proyecto sin ánimo de lucro y con objetivos exclusivamente académicos, educativos y de difusión del conocimiento. Por tanto, ha requerido una gran inversión de tiempo y de trabajo durante varios años. En el año 2013, el biólogo y fotógrafo Jorge Enrique García Melo comenzó a trabajar en un nuevo método para mejorar los registros fotográficos de las especies en diferentes expediciones biológicas. Después de 6 años de trabajo, pruebas de diseño en campo y de laboratorio, junto con los biólogos Luis García, Diana Rojas, Giovanni Guevara, Javier Maldonado y el arquitecto Jesús García, publicaron en la revista Zootaxa el Photafish System, un dispositivo innovador para tomar imágenes de alta calidad de peces de agua dulce y otros organismos acuáticos en campo. Este dispositivo mejoró y facilitó la documentación visual de estos organismos y con esto ilustraron guías, alimentaron bases de datos en línea y respaldaron documentos científicos, particularmente taxonómicos. Ya en el 2017, Jorge comenzó a recopilar información visual de peces de diferentes regiones del país utilizando el Photafish System, y producto de numerosas expediciones biológicas en trabajo colectivo y colaborativo con varias instituciones y personas, motivó entonces la propuesta de crear un catálogo de peces de agua dulce de Colombia, junto con los ictólogos Carlos Don Nascimento, Francisco Villanavarro, Luis José García Melo y Javier Maldonado Campo, y este proyecto se materializa hoy en su primera implementación. Entonces, este proyecto Catfish va a estar alojado en la plataforma de la Universidad de Ibagué. Catfish cuenta con el respaldo de la Universidad de Ibagué a través del programa de Biología Ambiental en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, la Dirección de Investigaciones, el área de gestión de tecnologías, redes y sistemas, comunicación institucional, y las entidades asociadas al desarrollo de este proyecto son el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el Grupo de Investigación en Zoología de la Universidad del Tolima,
la Asociación Colombiana de Ictólogos y Empresas Públicas de Medellín. Esperamos pues que sea del agrado de todos y se cumplirá con su objetivo de ser apoyo visual de peces de agua dulce para que se generen más estudios de investigación. Muchísimas gracias y bienvenidos. Ahora presentaremos el comité editorial del proyecto Catfish. Nos acompañan en esta mañana el comité que está conformado por Carlos do Nascimento, quien es el director de Sistemática y Taxonomía. Carlos es biólogo y doctor en Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Se ha especializado en el estudio taxonómico y sistemático de peces dulceacuícolas neotropicales. Ha publicado 13 artículos científicos donde se han descrito 21 peces nuevos de la ciencia y 17 capítulos del libro. Es curador de la publicación del listado de peces de agua dulce de Colombia. Es además el actual presidente de la Asociación Colombiana de Ictiólogos. Francisco Villa es el director de Expediciones y Conservación. Francisco es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Ciencias de la Universidad del Valle y doctor en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Es autor de 6 libros, 19 capítulos de libro y 49 artículos científicos donde se describen 13 nuevas especies de peces en Colombia. Es profesor asociado y director del doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad del Tolima. Además, es el curador de la sección ictiológica de la colección zoológica. Luis García es el director de bases de datos y SIG. Luis es biólogo y magíster en Ciencias Biológicas en la Universidad del Tolima, con amplia experiencia en taxonómica de peces. Ha incursionado en el manejo de herramientas informáticas para la gestión adecuada de bases de datos y de sistemas de información geográfica para promover el conocimiento y preservación de los ecosistemas dulceacuícolas. Es funcionario de Empresas Públicas de Medellín como profesional ambiental y social de la Dirección Ambiental, Social y Sostenibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. María Mesa es la coordinadora editorial del proyecto. María es administradora ambiental egresada de la Universidad Autónoma de Occidente, con una gran vocación por la gestión de los recursos biológicos. Actualmente cursa una maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible en la UAU y es colaboradora de tiempo completo en la Universidad de Ibagué, vinculada al área de planeación. Javier Maldonado es miembro honorífico del proyecto como homenaje póstumo a su legado en la ictiología colombiana, que se puede evidenciar en los aportes para las declaratorias de nuevas áreas de protección de Colombia y países vecinos. Javier es ecólogo y doctor en zoología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Fue profesor e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus investigaciones integraron información de diferentes disciplinas. A sus 42 años había publicado 7 libros, 35 capítulos de libro y más de 50 artículos de investigación. Jorge Enrique García Melo es el fundador, editor jefe y director de fotografía. Jorge es biólogo y magíster de la Universidad del Tolima y fotógrafo de la naturaleza. Es doctor en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es autor de 10 libros, 4 capítulos de libro y 20 artículos científicos, entre ellos 5 que describen nuevas especies de peces para la ciencia. Su trabajo fotográfico ha sido publicado en National Geographic, WWF y numerosos libros y exposiciones, siendo reconocido en varios concursos de fotografía internacional. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de Ibagué. De este modo, damos inicio a la presentación del proyecto Catfish por parte del profesor Jorge Enrique García Melo. Bueno, primero que todo quiero agradecerles a todos y a todas por estar acá acompañándonos en este evento que es muy sencillo, pero es muy sentido para todos ustedes. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia de todas las personas que nos acompañan acá en la sala y en la mesa de Zoom. Particularmente, pues, agradecer mucho a la doctora Gloria Piedad, que desafortunadamente no nos puede acompañar hoy. Al doctor Vallejo, porque fue a él quien inicialmente pudimos tener la oportunidad de presentarle este trabajo. Y también agradecer al doctor Alfonso Reyes por su presencia, a todo el equipo de trabajo que ha permitido hacer todo este proceso de comunicación y divulgación del proyecto,
por supuesto, a la doctora Nigiret Flores, a la doctora Vilmanela Florido, de la Facultad de Ciencias y el Departamento de Biología respectivamente, y pues a mis colegas que ya conocieron ustedes del comité editorial. Todo el equipo técnico de la universidad, mil agradecimientos por permitir hacer la presentación de este catálogo. Entonces vamos a iniciar con un poco hablándoles de lo que es el proyecto. Yo quisiera, digamos que, aclararles un poco. Sé que hay un público muy variado en este evento, entonces trataré de ser lo más sencillo posible para aquellos que no están relacionados con los peces, pues no ser tan obvio para el público especializado que está. Bien, entonces lo primero que tenemos que decir y tratar de contextualizar es que si nosotros miramos los ecosistemas de agua dulce, por ejemplo, lagos, lagunas y pantanos constituyen menos del 0.3% del agua dulce del planeta y menos del 0.01% de toda el agua que hay en la Tierra. Sin embargo, en esas aguas viven 126.000 especies animales, entre las que se encuentran pues, diferentes grupos animales. Encontramos caracoles, almejas, cocodrilos, tortugas, anfibios y, por supuesto, encontramos los peces. Entonces, cuando uno revisa esta fauna que se encuentra, pues nosotros vemos que al menos hay unas 126.000 especies animales en los ecosistemas de agua dulce. De ellos, al menos unos 18.000 son peces de agua dulce. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que es un grupo tan importante que incluso a veces es poco visibilizado, que cuando uno mira el ritmo de desaparición comparativamente con otros grupos de animales terrestres, está desapareciendo a una tasa de 4 o 6 veces más rápido. Esto se debe a que los ecosistemas de agua dulce están estrechamente vinculados a la actividad humana, la industria, la agricultura, la minería, de una u otra manera, todos los residuos nuestros, tarde o temprano, casi que todos van a parar a la quebrada más cercana, si es que antes esta quebrada pues no se ha secado. Y a pesar de la importancia económica que representan las especies de agua dulce para el hombre y la dependencia que tenemos básicamente de ellos, que es una dependencia básicamente que total, pues los ecosistemas de agua dulce en Colombia, como en casi todo el mundo, pues tienen grandes presiones humanas que son implacables. Continúan siendo el destino de los vertimientos industriales y urbanos, siguen siendo segmentados bajo los embalses, obstruidos por los sedimentos, saturados por productos químicos nocivos y obviamente altamente impactados por la minería, la tala desenfrenada, la sobrepesca, el comercio ilegal de especies. Bajo este panorama que todos podríamos ver desolador, pues es necesario seguir trabajando en estrategias de difusión y conocimiento muy especiales, donde se multipliquen todas estas iniciativas colectivas que permiten generar una gran respuesta cultural a favor de la conservación de la biodiversidad, así como la tarea que supone de manera casi que literal remar en contracorriente en un río que apenas tiene agua. Evidentemente, no todo es negativo y aquí esto hay que rescatarlo bastante porque en los últimos 20 años el desarrollo de la ictiología en Colombia ha traído consigo un cambio, yo diría que esperanzador, gracias al trabajo incansable de muchas personas, instituciones que han contribuido a llenar vacíos de información en el incremento y el alcance geográfico de las exploraciones biológicas, la identificación y publicación de los registros de las colecciones biológicas y la formación de una nueva generación de personas interesadas en el trabajo con los peces y todos los recursos hidrobiológicos. Cada vez más vemos nosotros que se suman trabajos y estudios en esa extensa red hidrográfica que tiene el país, pues cuya diversidad de una u otra manera destaca en el panorama mundial como ya lo conocemos. Si nosotros revisamos, por ejemplo, para Colombia, los peces de agua dulce ocupan dentro de los vertebrados el segundo lugar después de las aves en términos de biodiversidad. Y eso que solamente los peces de agua dulce. Si miramos los peces, incluyendo los peces marinos, nosotros estamos hablando más de aproximadamente unas 4.000 especies, al menos 1.610 hasta el momento corresponden a peces de agua dulce, 403 de ellas
son endémicas, y esto no es un dato menor. Estamos hablando que casi un 25% de las especies que tiene el país son endémicas, 138 son de consumo, es decir, se utilizan en todo el tema relacionado con pesquerías y demás, 383 son ornamentales y 108 son migratorias. De manera que cuando uno mira esa extensa red hidrográfica que tiene el país, pues comienza a contextualizar todos estos datos en las diferentes regiones hidrogeográficas. Entonces, en el Caribe encontramos, por ejemplo, unas 231 especies. Si miramos, por ejemplo, ya la zona pacífica, una zona muy especial, al menos unas 128 especies. En la región de la cuenca Magdalena-Cauca, más de 200 especies. En la cuenca del Orinoco, 728 especies, una diversidad sumamente alta. Y por supuesto, en la Amazonía encontramos también una gran diversidad. Por lo tanto, cuando uno revisa, digamos que en las bases de datos, se encuentra pues, que los peces de agua dulce son quizás uno de los grupos menos fotografiados en vivo, debido en parte a la dificultad de observarlos en su medio natural en comparación, por ejemplo, con los peces marinos, donde es mucho más fácil hacer fotografías debido a que pues, gran parte de los peces de agua dulce viven en ríos con altas cargas de sedimento o ríos que por su coloración imposibilitan la fotografía subacuática. Por tanto, la utilización de acuarios durante más de 40 años pues ha sido, digamos, que una estrategia útil para poder evidenciar esa gran diversidad de peces que tenemos. A pesar de ello, se requiere aumentar el número de fotos en vivo de alta calidad de peces que muestren pues, sus colores naturales, las características morfológicas y algo más que simplemente una foto rígida sin expresar movimiento, por ejemplo, en un acuario. Entonces, esto se venía haciendo desde hace mucho tiempo y claramente está relacionado con las limitaciones técnicas que de una u otra manera se tienen en la práctica. Y es que no todos tienen la posibilidad de acceder o hacer las fotografías en acuario. Normalmente los trabajos que se realizan implican un trabajo de campo, pero dedicar espacio a la fotografía es muy difícil. Entonces se tiene una gran variedad de fotografías de peces, pero no de manera estandarizada. Entonces surgen iniciativas y varios proyectos a nivel mundial, pero que destaco básicamente dos acá, como es de PhotoArc y Meet Your Neighbors, que de una u otra manera, de forma pionera, comenzaron a mostrar imágenes llamativas de animales usando fotografía de estudio en campo. Y esto es básicamente utilizar fondos negros o fondos blancos para resaltar como tal el individuo más que el contexto donde se encuentra. Y esto obviamente involucra una superioridad pictórica en la manera de mostrar las diferentes especies. Básicamente, estos proyectos se enfocaron en hacer fotografía en campo, cerca de casa, o fotografía en zoológicos con objetivos de conservación y educación. Y a pesar de que pues, existen muchas más iniciativas de muchos fotógrafos en diferentes grupos zoológicos y demás, pues estas iniciativas han sido fuente de inspiración para nosotros, para el Catfish, y de una u otra manera lo que busca el Catfish es una constante intersección entre los enfoques científicos y el enfoque estético, utilizando la documentación visual de los peces, y es allí donde surge el Photofish System, como una publicación que logramos publicar en 2019. Por lo tanto, esto permitió tener visualizar una iniciativa, y básicamente esta iniciativa se vio reflejada en la propuesta que presentamos y propusimos hace 2 años en el Congreso Colombiano de Zoología y que se denominó el proyecto Catfish, o Catálogo Visual de Peces de Agua Dulce Colombia, jugando un poquito acá con la palabra catfish, que pues representa básicamente lo que nosotros denominamos bagres, junto con algunos colegas que hacen parte del comité editorial. Entonces, ¿qué es el proyecto Catfish? Básicamente, el proyecto Catfish es un recurso en línea interactivo que va a permitir a especialistas, público en general, conocer, estudiar y valorar la riqueza íctica del país. Asimismo, pretende ser un espacio de confluencia y unidad para todas las entidades y personas que deseen contribuir de alguna manera
a la conservación de los ecosistemas de los agrícolas. Este esfuerzo pues lleva generando información, consideraríamos que valiosa durante varios años, e intentará ser el recurso científico visual educativo más completo del país en cuanto a peces de agua dulce se refiere. El proyecto ha venido aportando una gran cantidad de material visual con fines académicos, educativos y de conservación, y sigue participando en proyectos encaminados a todo lo que tiene que ver con la adecuada gestión del recurso, considerando la connotación cultural, social y económica de los territorios para poder hacer un uso sostenible del mismo. Entonces, el proyecto CATFISH quiere ser parte de ese gran esfuerzo colectivo que supone la conservación y gestión de los recursos de agua dulce. Bajo este panorama actual, nosotros ya no sabemos a ciencia cierta si una especie que hemos fotografiado o que hemos encontrado, pues va a ser la próxima que va a desaparecer. Si es que primero no desaparece el río donde se encuentran, dado que en determinado momento estos ríos han llegado a puntos de no retorno en cuanto a la sostenibilidad ecológica. Por lo tanto, lo que el proyecto pretende es hacer visible la mayor cantidad de especies, en este caso de Colombia, y esperamos más adelante poder hacerlo también en otros países, pero resaltar esa notable diversidad de formas, colores y adaptaciones. Ahora, ¿por qué un catálogo visual de peces de agua dulce? A pesar de que hay importantes avances conseguidos en las últimas décadas con el conocimiento de toda esta riqueza ictiológica que les mencionaba anteriormente, pues las iniciativas que están encaminadas directamente a documentar visualmente los peces de agua dulce vivos, en general, pues son incipientes. Además de que sean compartidas con el público en general. En parte pues debido a esa dificultad de observarlos y fotografiarlos y las dificultades técnicas que puedan haber. En general pues la fotografía apoya mucho todo el tema relacionado con la taxonomía, con la descripción de especies, etcétera. Pero existe en muchas ocasiones dificultad de encontrar información visual que sea primero apropiada desde el punto de vista científico, pero además que sea estéticamente atractiva para un público mucho más amplio. Entonces, el CATFISH, de una u otra manera, lo que quiere es evidenciar esa gran cantidad de especies que tiene el país, pero también quiere ser una poderosa herramienta que atestigue la importancia de salvar este recurso. ¿Cómo surge el CATFISH? Ya nuestra decana hablaba un poco de la historia del CATFISH, y yo acá solamente quiero mencionar que esto fue un proceso muy largo, de mucho aprendizaje, de gran experiencia, de muchos desaciertos, de muchos aciertos, y que fue permitiendo finalmente establecer una técnica, hacer la publicación del FOTAFISH y después pues reunirnos con este conjunto de personas que es el comité editorial para proponer esta iniciativa. Ahora bien, ¿cuál es la filosofía del proyecto CATFISH? Básicamente, la filosofía se basa en tres pilares fundamentales, que es una construcción colectiva, es un espacio de confluencia y apela a poder utilizar la transversalidad en el conocimiento. Es decir, es un factor muy importante. Es la razón por la cual no solamente están involucrados biólogos en este proyecto, ni ictiólogos o fotógrafos, sino que también hay arquitectos, hay músicos, comunicadores, hay administradores ambientales que de una u otra manera se han querido sumar al proyecto aportando una serie de ideas en función de lo que inspiran los peces para cada uno de sus ejercicios como tal. Ahora, si nosotros miramos a lo largo de estos años qué ha ocurrido con este proceso, pues nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes procesos o expediciones que de una u otra manera han permitido visitar lugares hermosos de Colombia en donde hay una gran cantidad de especies. Entonces, allí tenemos la posibilidad de visitar los Andes, visitar cuencas del Orinoco, desde algunos sitios en Amazonas, realmente ecosistemas valiosos e importantes en donde se ha colectado toda esta gran cantidad de información.
Para que ustedes tengan una idea de los datos, cuando uno hace mira retrospectivamente respecto a lo que ha sido el catfish, más o menos hemos tenido la oportunidad de participar en unas 20 expediciones durante 5 años, más de 1000 horas de fotografía en campo, al menos 60 personas involucradas allí en este proceso que puede parecer sencillo, pero que es muy importante, y es con el solo hecho de ayudar en todo el proceso de la fotografía utilizando el Photofish System, y más de 300 personas que permitieron este trabajo entre pues comunidad, colegas, etcétera, que han hecho que esto sea posible. Bien. Ahora, ¿cómo se implementará? Básicamente, la implementación se logra gracias a la alianza que ha establecido la Universidad de Ibagué junto con otras instituciones que son muy importantes y han sido claves en este proceso. Entre ellas, el Instituto Alexander von Humboldt, el Grupo de Investigación en Zoología de la Universidad del Tolima, por supuesto la Universidad del Tolima, la Asociación Colombiana de Ictiólogos y Empresas Públicas de Medellín, EPM. Aquí, pues, fue posible conformar un equipo editorial que es el encargado de administrar el contenido de la página y el catálogo, todos los recursos necesarios para el mantenimiento y la actualización, así como toda la coordinación de las tareas de cada una de las áreas que dirigen sus integrantes. Y tenemos el privilegio de contar con un gran equipo científico que es el cuerpo de investigadores y profesionales que son muy reconocidos en la ictiología y en otras áreas con afiliación tanto colombiana como extranjera y que tienen la función de garantizar la credibilidad de este proyecto, para poder evaluar permanentemente todo lo que tiene que ver con la calidad de su contenido, lo que se publica, asesorar al comité editorial. Y también es muy importante contar con un equipo técnico administrativo conformado por integrantes de la Universidad de Ibagué. La tarea pues, de este comité, desde cuando se propuso establecer este proyecto y lanzarlo a través de la plataforma de la universidad, pues ha sido, digamos que titánica. Nosotros sabemos en estos momentos que los tiempos son difíciles, pero tal vez lo más interesante que yo puedo rescatar es cómo todas estas personas han puesto todas las capacidades humanas disponibles para que podamos mostrarles de manera muy, digamos que sencilla este proyecto, que ha sido con mucho trabajo, y pues van a ser los encargados de poder establecer toda la planeación, la organización y la implementación de este micrositio y del catálogo que estamos lanzando actualmente. Entonces, para ir ya a lo que es la página web o el micrositio web que estará alojado en la página de la Universidad de Ibagué, pues encontramos que el catálogo está organizado de esta manera. Básicamente, este es el núcleo central de lo que es el catálogo como tal, que ahorita les estaré mostrando, pero el catálogo no es solo eso, es decir, tiene y se deriva en una serie de áreas que están muy encaminadas a todo lo relacionado con la divulgación y a tratar de prestar un servicio para la comunidad. Y es que tenemos unos módulos de educación y cultura, de aplicaciones, un módulo al natural, un módulo de SOBI, que se denomina software biológico, un módulo de conservación y un módulo de ciencia. Y asimismo tenemos un módulo relacionado con el Photofish System. La página, el micrositio que quedará disponible para este catálogo es catfish.unibague.edu.co, o directamente entrando a unibague.edu.co pueden hacer la búsqueda de la página. Entonces voy a mostrar en estos momentos la página web, que es esta. Ustedes encontrarán aquí directamente acerca de lo que es el catálogo, donde habla de qué es el proyecto, nuestro clip promocional, por qué un catálogo visual de peces de agua dulce, cómo surge el catfish, cómo se implementará, y bueno, todo lo del tema relacionado con los contactos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Entonces vamos a ir directamente al catálogo. En este momento tenemos una versión beta de lo que es este catálogo. Ustedes entenderán que por las limitaciones que ha impuesto el tema de la pandemia, ha sido difícil poder hacer muchas de estas cosas. Sin embargo, estamos trabajando para poder tener la versión, digamos que ya implementada de lo que va a ser el catálogo, pero acá se muestra cómo estará establecido ese catálogo, cuál va a ser su estructura, y voy a explicarla de manera general.
Entonces acá, como ustedes pueden ver, la mayoría de las imágenes que van a estar incorporadas están en fondo blanco y en fondo negro, con unas características muy particulares, allí lo pueden encontrar. Y el catálogo básicamente pues implica que cada fotografía de estas que va a ser subida va a ser sometida a un proceso de evaluación por parte de los comités editorial y científico, quienes finalmente deciden si las imágenes cumplen con las condiciones para ser incorporadas en el catálogo. Especialmente una cosa de este catálogo, y es que debido a la dificultad que supone hacer la determinación en campo de muchas especies, estas fotografías se han logrado en el proceso de, o en el marco de proyectos de investigación en donde muchos de estos peces son llevados a laboratorios para hacer su análisis e identificados por expertos. Por lo tanto, eso da una validez muy importante a las fotografías que se han tomado, porque esas fotografías, muchas de ellas están ligadas directamente a vouchers de especímenes que se encuentran depositadas en las principales colecciones ictiológicas del país. Entonces, allí tenemos una clara conexión entre lo que es la imagen tomada en campo y, obviamente, tener una certeza de que la especie que se está mostrando corresponde. El catálogo utilizará un explorador de especies, el cual poseerá varias herramientas que voy a explicar a continuación. Allí está la explicación. Y como les mostraba o se mencionaba en algunas de las difusiones asociadas al catálogo, hasta la fecha tenemos 450 especies fotografiadas, pero debido a la dificultad taxonómica que supone muchos de estos grupos, pues es posible que tengamos varias especies fotografiadas que todavía no se han descrito. De hecho, de esas 450 especies fotografiadas, las especies para esta primera implementación, digamos que corroborando la parte taxonómica, son 333 especies, correspondientes a unas 15.000 fotografías entre peces y lugares de muestreo donde se han hecho estas fotografías. Acá lo que hay que rescatar es que pueden haber una especie con muchas fotografías, incluso de diferentes zonas, y de una u otra manera eso también es uno de los objetivos del catálogo. Hemos visitado 21 departamentos y 5 regiones, y en este primer explorador ustedes van a poder encontrar las 333 especies que tenemos actualmente disponibles para el uso a través del catálogo. Acá ustedes pueden tener un buscador y utilizando cualquier palabra se puede buscar alguna de las especies que está asociada. Por ejemplo, yo voy a colocar acá alguno de los géneros, esto para pues, el gran público, digamos que académico que nos pueda estar acompañando, y allí pueden ustedes conocer realmente cuáles son las especies que en el momento el catálogo va a establecer en esta primera implementación. Como les dije a ustedes, nosotros esperamos que a principios del otro año podamos tener ya la versión, digamos que utilizable como tal del catálogo, pero básicamente en esto es lo que se está trabajando. Va a tener un explorador de especies en donde ustedes podrán buscar utilizando ya sean los nombres científicos o los nombres comunes, y es posible utilizar una serie de filtros que van a estar asociados a la taxonomía de los grupos, en este caso el orden al cual pertenecen, la familia, la cuenca hidrográfica, la categoría de amenaza, el uso o, por ejemplo, la localidad que sería representada acá en los departamentos. Y también encontrarán unas galerías asociadas que pues estarán relacionadas con las especies que se irán subiendo en la medida en la cual se va disponiendo de nuevas especies y se van avanzando en las diferentes exploraciones biológicas, de manera que se podría hacer clic directamente acá para desplegar cada una de las imágenes como tal. Entonces, en un ejemplo, si yo pongo acá una especie que es la madre bocachico, como se le conoce por acá, por estos lares, y yo le doy clic acá, pues directamente me llevaría a este sería el ejemplo, digamos, de lo que ocurriría, me llevaría a una pantalla de esta naturaleza, en donde pues me mostraría la especie. Como les dije, es muy importante acá porque cada foto tiene un ID, una identificación, dado que podemos tener fotos de una misma cuenca o fotos de la misma especie en diferentes cuencas hidrográficas. La idea es que podamos disponer acá
de un selector de zoom de la imagen en donde podamos ver en detalle cada uno de los aspectos relacionados con la morfología del pez. Esto es muy importante para quienes quieran, por ejemplo, también hacer conteos incluso de escamas, de algunas estructuras que son importantes para la taxonomía. Tendríamos el nombre común, y hay una cosa muy interesante que estamos tratando de incorporar acá, y es que en muchos lugares que hemos visitado, pues son lugares en donde hay comunidades indígenas que tienen nombres en dialectos indígenas para cada una de estas especies. Entonces la idea también es incorporar en esos casos los nombres en dialecto para que también esta información llegue a esos rincones apartados de nuestro país que tanto necesitan del saber y del conocimiento para apropiarse de sus territorios. La taxonomía, por supuesto, quién hizo la fotografía, la categoría de conservación, el tamaño que alcanza la especie o el tamaño de la fotografía que está cuando esté disponible, los usos, como les decía, muy importante el hecho de poder saber que esta especie fue fotografiada y que está conectada a una colección zoológica. En algunos casos se tiene el link directo al voucher, en otros casos se sabe que fotografió y que está disponible en esa colección. La distribución geográfica, enlaces a otras plataformas que estén relacionadas con el estudio de los peces o con el estudio de la diversidad, por ejemplo, todo lo que es el GBIF, o por ejemplo el catálogo de peces de Colombia, o la guía de peces del Tolima, en la cual también se está trabajando, o otras de las iniciativas asociadas. Y el proyecto vinculado o el proyecto involucrado en el cual fue hecha esa fotografía. En este caso, esta fotografía fue hecha en un proyecto de peces de importancia comercial en el embalse de Prado, en un proyecto conjunto que hizo la Universidad del Tolima, la UNAP y Minagricultura. Y por supuesto, utilizando en este caso la plataforma ESRI, estas fotografías estarían asociadas a una ubicación geográfica que en este caso, como ustedes se podrán fijar, pues fue una fotografía que se tomó en la represa de Hidroprado. Ahora, las fotografías van a tener, como les decía, el catálogo va a tener varias fotografías de la misma especie. Acá nosotros utilizamos la iniciativa propuesta por el Photofish System y es lograr fotografías taxonómicamente informativas, es decir, tomar fotografías de diferentes vistas, de diferentes detalles, tanto para los especialistas interesados en conocer algo relacionado con la especie, como para el público en general. Y acá no solamente vamos a tener vistas detalladas de los peces en fondo negro, sino también tendremos vistas detalladas en fondo blanco cuando estén disponibles, dado que el fondo blanco y el fondo negro en determinados momentos pueden evidenciar ciertos rasgos característicos de manera mucho más evidente, dependiendo de cuál se use. Y, por supuesto, incluiremos también fotografías del lugar donde fue capturada esa especie, el río, quebrada, humedal, etc. Y finalmente tendremos acá las especies recientemente adicionadas, como les dije. Esto lo que pretende es que también ustedes a través de la página se puedan suscribir y a partir de esa suscripción les llegue vía vuelta correo una notificación de las especies que se van subiendo directamente al catálogo. Se planean hacer unas implementaciones futuras de las cuales les voy a hablar algo más adelante y vamos a volver entonces aquí a la página principal. Y lo que les decía, acá encontramos el resto de módulos. En estos módulos encontramos diferentes accesos. Les quiero presentar pues este primer módulo que es el módulo de del equipo, en este caso está el comité editorial, y yo quiero resaltar acá el comité científico. Estas han sido personas que de una u otra manera han colaborado mucho en el proyecto, han facilitado que nosotros tengamos la posibilidad de estar en numerosas expediciones biológicas y que nos han ayudado bastante en ese proceso. Por supuesto, este comité científico es ampliable y la idea es que este sea un espacio de confluencia. Por ahora nos están apoyando Carlos Lazo, del Instituto Alexander von Humboldt, en el área de expediciones y conservación, Diana Karina Rojas Briñes, ella es profesora de la Institución Técnica Educativa Ismael Santofimio Trujillo en el área de educación y pedagogía, Edgar Collazos de la Pontificia Universidad Javeriana en el área de bases de datos,
Fernando Trujillo, quien es el director de OMACHA y quien nos apoya con todo el tema de expediciones y conservación. Giancarlo Sánchez, de la Fundación Funindes, él es administrador ambiental. El profesor Giovanni Guevara, en el área de ecología de agua dulce de la Universidad del Tolima. El arquitecto egresado de la Universidad de Ibagué, Jesús Daniel García Melo, quien trabaja toda la parte de aplicaciones inspirados por los peces. Saulo Usma, en todo lo relacionado con conservación de WWF. Leslie de Sousa, una gran profesional que apoya la parte de sistemática y taxonomía molecular de Field Museum de Chicago. Juan Gabriel Albornoz, en el área de sistemática y taxonomía del Instituto Alexander von Humboldt. Luceneida Ochoa, en el área de sistemática y taxonomía molecular de la Universidad de Sao Paulo. Mariana Moscoso, en el área de comunicación y medios, por parte de Ictiología y Cultura. Sandra Correa, quien nos apoya desde la Universidad de Mississippi con el área de ecología y peces. María Isabel Pareja, quien nos apoya en el área de ictioplancton y gestión de recursos hídricos, y el ictiólogo Armando Ortega de la Fundación Funindes en el área de taxonomía y sistemática. Pero además tenemos colaboradores que esperamos vayan aumentando. En este caso tenemos al maestro Mauricio Hernández Cala, del Conservatorio de Ibagué y de la Universidad de Ibagué. Ya les voy a decir por qué hay un músico allí. Jonathan Quiñones, de la Fundación Neotropical Cuencas, y Iván Mikolki, un explorador y artista audiovisual del cual también haré referencia. Y pues nuestro comité administrativo, que ya les habíamos mencionado, la doctora Gloria Piedad Barreto, la profesora Nigiret Flores, la profesora Vilmadela Florido, el profesor Olimpo García, Amparo Celis, directora de Promoción y Comunicación Institucional, Francine Espinosa Osorio, Julián Darío Hernández, director del G3, y el grupo de investigación Naturatu. Además, pues reconocer el trabajo que han hecho acá nuestros diseñadores, Diego Andrés Lastra y Ana Catalina Sánchez, en este proceso. Y tenemos varios socios, que en este caso, pues son algunas de las instituciones que se han querido unir a este proceso, como Ictiología y Cultura, el Mariposario del Tolima, que está a cargo de María Victoria Vila, Iván Mikolki, Neotropical Cuencas y la Fundación Funindes. Acá tenemos un formulario para aquellos que quieran y les gustaría comenzar a contactarse con nosotros, y si quieren colaborar con el proyecto, entonces pueden completar esa información. Tenemos, por otra parte, el módulo Photafish System, que en este caso no nos está cargando, tal vez por algún problema de conectividad en estos momentos. Pero en este módulo básicamente lo que pretendemos tener son todas las actualizaciones que tiene el sistema. Allí ustedes encontrarán el artículo, los videos que estaban viendo antes de la promoción, que fueron los que se publicaron junto con digamos que con el video previo. Y nosotros estamos trabajando constantemente en actualizaciones del Photafish System. Vamos en la versión 1.02 y la idea es poder dar a conocer este sistema para que las personas puedan tener la posibilidad de acercarse a este sistema y poder utilizarlo. Vamos a ver si nos entra en este momento, ¿no? Parece que no nos está entrando. También tenemos un módulo que es el módulo de conservación, y en el módulo de conservación pues hablamos un poco de todo lo que les he comentado hasta el momento, y pues para nosotros es muy importante que este proyecto pues continúe aportando una gran cantidad de material visual para fines académicos, para fines educativos y fines de conservación. Y pues la idea es poder participar en la mayor cantidad de proyectos que permitan pues esa adecuada gestión del recurso, así como el uso sostenible. Actualmente estamos participando en estos proyectos, que es el de biodiversidad acuática de la cuenca del Orinoco en Colombia, que es liderado por el Instituto Alexander von Humboldt, en donde pues participa por supuesto la Universidad de Ibagué, en la implementación del plan de manejo del sitio Ramsar Estrella Fluvial de Inírida, en donde pues está básicamente coordinado por WWF, Fundación Omacha, Instituto Alexander von Humboldt, otras entidades. Los peces asociados a raudales de la cuenca del Medio Bampés, en donde pues la institución que lidera este proceso es la Pontificia Universidad Javeriana. Tenemos el otro módulo, que es el módulo de ciencia, y acá ustedes podrán conocer en detalle cuáles son los libros, publicaciones en las cuales el CATFISH ha participado, que son ya, digamos que importantes, en donde tenemos varias guías de campo,
nuevas especies, en donde aparecen las fotografías hechas a través de este sistema y a través de esta iniciativa, los artículos científicos, las expediciones, pueden conocer ustedes las expediciones en las cuales se ha participado, algunos documentales, en este caso un bello documental que se hizo con Ictiología y Cultura y ACT, algunos afiches y póster en donde pues se muestran muchas de la información asociada a dónde se han utilizado cada una de estas fotografías para todo el tema relacionado con la difusión, no solamente afiches promocionales, sino incluso póster que han sido presentados en congresos académicos, las páginas web que han apoyado. Tenemos otro módulo que es el módulo de educación y cultura, y para nosotros es muy importante porque nosotros no podemos pretender un cambio en la conciencia ambiental de las personas si no se utiliza la educación como una herramienta poderosa para generar ese cambio social que queremos. Entonces, el proyecto utiliza básicamente 5 ejes temáticos para desarrollar todas sus actividades: el recurso hídrico como un eje articulador, la apropiación social del conocimiento, con las comunidades, los ejercicios de ciencia ciudadana en ambientes urbanos y suburbanos, la creación de espacios de conversación en torno a la pasión por los peces y los peces en la escuela. El proyecto pretende involucrar a los estudiantes, y aprovecho la oportunidad de que acá hay colegios que nos están acompañando para poder decirles que va a ser un espacio en el cual van a tener experiencias con diferentes actividades educativas, por supuesto gratuitas, y con ello la idea es poder inspirar a todo este público a través de talleres, cursos, exposiciones, ejercicios de ciencia ciudadana. Ya comenzamos a trabajar en algunos de ellos, particularmente con el Mariposario del Tolima, y actualmente estamos trabajando con 4 colegios, entre ellos la Institución Educativa Técnica Ismael Santofimio Trujillo, la Institución Educativa Técnica Alberto Santofimio Caicedo, la Institución Educativa Técnica La Palma y la Institución Educativa Técnica Laureles. En conjunto con ellos, pues venimos participando en actividades de extensión, de comunicación, de educación ambiental, que son parte fundamental de la filosofía. Así que si hay personas, colegios que estén interesados, pues pueden contactarse con nosotros en el área de educación ambiental, en la cual también estamos involucrando acá, de hecho, una tesis de maestría. Actualmente comenzamos con 2 proyectos inspirados por los peces Ibagué e inspirados por los peces Valle de Aburrá. Este último en asocio con empresas públicas de Medellín, en donde se están haciendo muchas actividades de difusión, también asociadas a un álbum y también algunas asociadas a la diversidad de peces del río Cauca. Por otro lado, tenemos el módulo que llamamos SOBI, y este es el módulo de software biológico. Este módulo de software biológico básicamente es liderado por Luis García, de Empresas Públicas de Medellín, y él lo que ha hecho es implementar una serie de programas sencillos en entorno Excel que estamos trabajando para pasarlos en modo de aplicaciones y de validación de listados de especies de peces continentales de Colombia. Entonces, la idea lo que ha implementado Luis es básicamente, él ha hecho ensayos reales, los programas han sido probados y ajustados, los programas ya están disponibles, pero en entorno Excel, y a través de esta página, ustedes van a poder más adelante ingresar a el SOBI y hacer diferentes análisis, esto para el público especializado de peces. Entonces podrán hacer análisis de índices de diversidad, análisis trófico y reproductivo. Hay un validador de especies de peces continentales que es muy útil porque todos aquellos que trabajamos en el área, que normalmente hacemos listados de especies y después queremos obtener toda la información asociada a ellas, validar que los nombres estén escritos, que estén adecuados, pues es una herramienta muy útil. Hay análisis de amplitud y sobreposición de nicho y análisis de distribución de tallas, relación longitud-peso de factor de condición. Estos links no están activos, pero si ustedes requieren hacer algunos de estos análisis, bueno, olvidé, hay una pequeña aplicación que va a servir para determinación de ictioplancton que ya se ha aprobado. Entonces, sencillamente se comunican con nosotros a la dirección catfish@unibague.edu.co y allí lo pondremos en contacto con Luis, que es el coordinador del proyecto, y él podrá colaborarles mientras tanto con los análisis y enviárselos de vuelta, obviamente conservando toda la privacidad de los datos, pero básicamente la idea es que esto va a quedar automático. Ustedes simplemente van a dar clic acá y
ponen sus datos y vuelta a correo les va a llegar sus análisis. Pero si desde ya quieren comenzar a probar estos análisis, pueden comunicarse con nosotros para que Luis pueda enviarles los análisis de sus datos vuelta a correo. Tenemos el módulo de aplicaciones, y en el módulo de aplicaciones yo les decía a ustedes que acá la transdisciplinariedad es muy importante, y era la razón por la cual no solamente había ictiólogos. Entonces es una invitación también para aquellos que nos están viendo desde otras áreas, ingenieros, arquitectos, que se unan y que miremos de manera conjunta de qué manera los peces pueden inspirar mucho en sus áreas del conocimiento. Por ejemplo, ustedes conocieron tal vez muchos el clip de lanzamiento. El clip de lanzamiento tiene la música de la pianista y compositora Dana Al-Nahar, quien ha sido muy amable de poder facilitar esta música para nuestro clip promocional. Se denomina Imperceptible. Y a pesar de que esa música no fue, digamos que directamente compuesta para el proyecto, de una u otra manera ese clip lo que quiere transmitir desde la primera escena es esa frase reflexiva de Henry David Thoreau, que es quien escucha a los peces cuando lloran. Es una forma en la cual este escritor norteamericano invita a despertar todos nuestros sentidos para disfrutar de esas maravillas del entorno. Y pues Dana, de una u otra manera, con esta composición intenta transmitir esa sensación de algo que se busca, que está muy cerca, pero que a veces parece inalcanzable. Y a veces eso es lo que nos ocurre cuando nosotros no percibimos nuestro entorno. Entonces, es una invitación para que despertemos esos sentidos y podamos realizar esto. Entonces, básicamente el proyecto quiere transmitir mucho para el público, pero también utiliza el enfoque que hoy en día se denomina STEAM, ¿no? Del acrónimo del inglés, Ciencia, Tecnología, Arte, Ingeniería y Matemáticas. Es un enfoque educativo que incluyó recientemente el arte como una apuesta muy firme para poder reconocer esa identidad que tenemos artistas y científicos y que es muy común. Es decir, en contra de lo que uno podría pensar, hay más cosas similares entre los artistas y los científicos, y eso es algo que nosotros consideramos importante. Entonces, el proyecto quiere ser parte de ese gran esfuerzo colectivo. Como les dije, hay un arquitecto que ya está trabajando inspirado en todos estos diseños de bocas, de escamas, de aletas, para proponer sus diseños, y la idea es que no solamente estén arquitectos, sino también matemáticos. Sabemos que hay, por ejemplo, aplicación de modelos matemáticos que pueden explicar, por ejemplo, la coloración de algunos bagres y demás. Entonces, aquí hay muchas cosas por trabajar. Y tenemos el módulo, finalmente, el módulo al natural, y en el módulo al natural, pues tenemos acá el aporte de un valioso explorador, fotógrafo venezolano, que con su fotografía subacuática en los ríos que permiten obviamente hacerlo, pues hace una documentación hermosa de estos peces. Entonces también la idea es poder seguir alimentando esta base de datos para que las personas conozcan los peces en su ambiente. Claro, la mayoría de estos peces no los encontramos en aguas cristalinas, pero donde es posible, pues uno de nuestros colaboradores, Iván Mikolki, ha querido contribuir con esto, y acá ustedes también pueden encontrar algo de lo que son los peces en sus ambientes como tal. Finalmente, ya para, digamos que terminar, quisiera decirles que hay unas implementaciones que van a estar establecidas a futuro. Como les decía, las notificaciones y las noticias, vamos a incluir también videos que ya tenemos disponibles. Y vamos a comenzar a trabajar a partir de la otra semana en la fotografía de ictioplancton, junto con EPM. Vamos a comenzar inicialmente con la cuenca del río Cauca, continuaremos con el registro subacuático de ser posible. Posteriormente, la idea es tener una herramienta de comparaciones que permita hacer comparaciones entre fotografías, así como se hace la comparación, por ejemplo, de producto en algunas páginas, no solamente de la misma especie, que pueden ser fotografías de la misma especie tomadas en diferentes lugares, sino entre diferentes especies. Esto dependerá mucho de nuestros recursos técnicos, pero sabemos que las capacidades humanas las tenemos. También la posibilidad de tener guías virtuales automáticas que se puedan generar, por ejemplo, de manera regional, y que puedan ser utilizados por un público especializado, pero también para el público, digamos que no especializado, para difusión, para educación, para colegios, escuelas, universidades que deseen conocer los peces. Y más adelante, pues nuestro anhelo y nuestra ilusión es poder trabajar de la mano con
otras entidades con las cuales podamos poner en contexto de toda esta gran base de datos para generar aplicaciones de celular que permitan hacer, por ejemplo, fotoidentificación utilizando la base de datos del CATFISH. Claramente, pues hay también unos términos y condiciones de uso. Hasta el momento todo el material visual pues es propiedad intelectual de los fotógrafos que hemos participado en este proceso. Toda persona que acceda al sitio pues asumirá ese papel de usuario comprometiéndose al cumplimiento riguroso de las disposiciones. La idea es que puedan, digamos, que utilizar la página. Nosotros vamos a estar publicando los mecanismos, las cuales pues estarán disponibles en declaración de privacidad, de uso y códigos de ética establecidos por el proyecto y la universidad, y que considerará, por supuesto, los derechos de propiedad intelectual del material visual del autor y del contenido. Las 15.000 imágenes obtenidas hasta ahora, pues son el resultado de miles de horas de trabajo y son principalmente, esto surgió casi que autofinanciado, pero pues lamentablemente el proyecto no puede hacer que estas imágenes y videos estén disponibles de forma gratuita para todo el público. El proyecto es afortunado de trabajar con muchas organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, iniciativas de conservación, individuos, empresas. Por tal razón, las imágenes serán gratuitas para todo el público que las requiera sin fines de lucro, es decir, para conservación, académico o estudiantil, ya sean artículos en revistas, periódicos, sitios web, presentaciones en PowerPoint, exposiciones, usos en documentos o informes. Para ello estarán gratuitas e implicará registrarse como usuario del sitio aceptando las condiciones relacionadas con la forma de citar. Como ustedes se pudieron dar cuenta, en nuestra página web del catálogo ya hay un listado de las especies que están disponibles. Si ustedes requieren hacer, digamos, o necesitan alguna de esas imágenes, pueden comunicarse con nosotros y hay un link que dice, hay un formato de préstamo asociado en esta página donde se encuentra el catálogo, ahorita tal vez les pueda mostrar, y donde se pueden hacer estas solicitudes. Los derechos de autor pues claramente se mantendrán inalterados con las respectivas restricciones. Y aquí pues las instituciones educativas, las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales pues tendrán la posibilidad de tener un canal exclusivo para facilitar el uso de ese recurso. Para fines comerciales entonces ya pues habrán unas tarifas de licencia que se destinarán básicamente a la financiación del proyecto, al mantenimiento del CATFISH y al reconocimiento de los fotógrafos que son colaboradores o que van a ser aportantes y que si se quieren sumar lo pueden hacer. La idea es que pues haya más bien un servicio de comunicación en el cual si hay una persona o entidad que requiere licenciar una imagen para fines comerciales, pues el CATFISH lo que hace es poner en contacto directa con el autor de la fotografía para que haya un arreglo, digamos, que allí establecido entre ellos sin ninguna influencia directa del CATFISH. Entonces, esto va a ser muy importante para poder mantener la viabilidad del proyecto y, por supuesto, las alianzas, los socios, los patrocinadores, no solamente aquí en Colombia, sino que nosotros de una otra manera pretendemos poder extender esa red de colaboración. El proyecto tendrá también un link allí para donaciones, que va a ser muy importante. Ustedes saben que en estos momentos la situación es muy complicada para todos y la viabilidad del proyecto a largo plazo depende de poder tener esos socios, patrocinadores o alianzas. Así que también invitados a quienes estén allí viéndonos y que de una otra manera puedan contribuir con las alianzas desde el punto de vista fotográfico, desde el punto de vista institucional, como ustedes consideren a bien para poder tener la viabilidad de este proyecto. Los pasos a seguir, ¿cuáles son? Pues las implementaciones que les mencionaba. Ya estamos en este proceso. La implementación del catálogo, como les dije, vamos a ir de manera paulatina subiendo estas imágenes. Ya tenemos este listado de las imágenes que tenemos establecidas y que ustedes pueden buscar allí. Y la idea es poder seguir incrementando el número de especies. Nuevos proyectos tenemos ahorita en asocio con diferentes instituciones, con las instituciones asociadas al proyecto, con Universidad del Tolima, SICTIOS, EPM, con el Instituto Alexander von Humboldt, con Corpo Chivor. Tenemos un proyecto en el cual vamos a hacer también documentación y que se han querido sumar al proyecto, con WWF, con Fundación Omacha, etcétera, en donde nos va a permitir aumentar el número de imágenes y pues estamos prestos y ávidos a que ustedes también nos inviten
a poder seguir haciendo este trabajo para documentar las especies. Cuando uno mira entonces el número de especies, pues tenemos que son 450 especies, y siendo muy, digamos que, si consideramos esta cifra, uno ve y dice, tengo el 27% aproximadamente de las especies fotografiadas, o tenemos el 27% de las especies fotografiadas de peces de agua dulce en Colombia. Y puede parecer una cifra ínfima o muy pequeña. Es decir, la tarea es grande, hay 1.160 especies por fotografiar. No sabemos si la vamos a lograr, pero yo sí estoy seguro que se logrará un gran porcentaje si ese trabajo se da de manera mancomunada. Hasta ahora este trabajo lo hemos hecho un grupo de personas, pero creemos que si esto se convierte en un espacio de confluencia de colaboradores que puedan ayudar a alimentar esta base de datos, obviamente con todo el respeto hacia los derechos intelectuales, de propiedad, etcétera, y que podamos cada vez visitar más lugares de nuestra geografía nacional, pues de manera colectiva podemos lograr creo que un buen resultado. No es imposible si trabajamos colectivamente. Hay algo que es muy importante. Debemos de tratar de dejar la unicidad y buscar la unidad, porque esa unidad es la que de una u otra manera nos va a permitir salir adelante también como país. Por lo tanto, acá pues es necesario destacar todas las personas que han tenido o que han participado en este proceso, las comunidades visitadas en los territorios, que nos han abierto sus puertas, que han permitido que hagamos estas fotografías, a los colegas que nos han ayudado en campo, a todos los que nos han invitado en todas estas expediciones, a nuestros maestros, a los estudiantes, a los amigos, a la familia, a las instituciones educativas donde nos hemos formado y donde nos seguimos formando, pues obviamente mil gracias, porque este proyecto no sería posible sin todos ustedes. De manera que les agradezco su atención, pues creo que podemos abrir el espacio para preguntas, si hay, o comentarios, y les agradezco infinitamente el que nos hayan podido acompañar en este evento de lanzamiento, y queremos que sigan conectados, queremos seguir trabajando en torno a lo que es el catálogo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias y extendemos, por supuesto, nuestras felicitaciones, el reconocimiento por este gran trabajo, esta gran labor, que por supuesto aquí vemos los resultados de ello. Bueno, vamos a iniciar con la sesión de preguntas, así que pues para ello vamos a leerlas. Antes de iniciar, hay comentarios de felicitaciones por el buen trabajo que llevaron a cabo todos los participantes de este gran proyecto en su ejecución, comentarios buenos, de admiración, por supuesto. Así que, bueno, vamos a leer las preguntas. También tenemos a muchos participantes, estudiantes de diferentes colegios y universidades. Y por aquí nos pregunta Mauricio Herrera: ¿para cuándo está proyectado el lanzamiento oficial de este catálogo? ¿El acceso a ese catálogo será gratuito? Hola, sí, muchas gracias, María, y muchas gracias por la pregunta. Este es el lanzamiento oficial del catálogo. Ya la disponibilidad de las fotografías en línea para que exploren y demás, esperamos que sea a principios del próximo año. Como les dije, ustedes ahí ya disponen de un listado, y si hay algún requerimiento especial, pues pueden contactarse con nosotros respecto a ese listado. Y si nuestras capacidades técnicas nos lo permiten y tenemos la posibilidad de hacerlo, pues, y si antes lo podemos hacer, pues comenzaremos a subir paulatinamente toda esta información relacionada directamente con el catálogo que ustedes pueden observar allí, y pues básicamente tendrá esta estructura que tenemos. Pero desde ya los invito a conocer el listado preliminar que tenemos y que pueden consultar cuando ustedes consideren apropiado. Muchas gracias. Nos pregunta también Mauricio Herrera: ¿qué cámara y qué lentes utilizaron para estas fotografías? Bueno, hemos utilizado, digamos, varias cámaras y lentes, pero básicamente, pues estas fotografías no requieren, digamos que no lo hemos hecho con cámaras súper, digamos que modernas, por decirlo así. Siempre, pues he tenido la oportunidad de trabajar con cámaras de lentes intercambiables, eso sí se requiere, y un sistema de iluminación
que ustedes van a poder consultar en la página en donde dice Photofish System. Lastimosamente hoy no nos cargó esa página, pero allí ustedes van a tener la posibilidad de explorar un poquito el tipo de cámaras. Ah, bueno, ya está activo. Acá ustedes lo pueden ver. Tenemos el Photofish System. Están las videoanimaciones de cómo se establece el proceso, de cómo se editan las fotografías, de cómo se construye un acuario. Y si ustedes dan acá para conocer, clic para conocer los equipos, acá pueden conocer cuáles son los equipos que van a estar disponibles, los equipos que se utilizan básicamente. De hecho, hay algunos precios de esos equipos para que ustedes tengan una idea también de cómo es que, cuál sería más o menos el valor aproximado de utilizar esos equipos. Lo que sí se ha tratado de hacer es que sea lo más, digamos que lo menos caros posible para poder hacer ese tipo de fotografías. Entonces, hemos utilizado diferentes cámaras. Y obviamente todas son de lentes intercambiables. Ahorita estamos utilizando pues esta nueva generación de cámaras que son las cámaras sin espejo y que nos dan unas posibilidades adicionales de tener fotografías con cierto nivel de detalle y nos facilitan mucho las cosas. Muchas gracias. Pregunta el doctor Alfonso Reyes, ¿las fotografías tienen copyright? Si es así, Catfish puede impulsar una campaña masiva para la toma de conciencia sobre el valor de estos peces a través de artículos tipo merchandising. Esto, a su vez, podría ayudar a la financiación de futuros proyectos. Sí, doctor Reyes, completamente de acuerdo con esa apreciación. Yo creo que va a ser muy importante impulsar esa campaña de masiva para poder tomar conciencia, y yo creo que pues viene un trabajo muy importante en torno a esta posibilidad. También queremos aplicar a varias convocatorias desde el Catfish para poder garantizar una financiación y que también se pueda extender a todo el trabajo que hace de extensión la Universidad de Ibagué, que tiene pues esta formación humana tan importante. Entonces yo creo que sí es posible, y bueno, realmente acá yo y nosotros, el equipo editorial, recibimos todas sus sugerencias y aportes que yo creo que van a ser ideas muy valiosas para poder hacer que el catálogo sea viable, pero que el catálogo esté disponible para esa comunidad amplia que queremos. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta el doctor César Vallejo Mejía, ¿hay relación con el Ministerio del Medio Ambiente? ¿Lo mismo con el Ministerio de Educación y el de Ciencia y Tecnología? Actualmente todavía no tenemos esos nexos, esos lazos, pero yo creería que desde la Universidad de Ibagué y desde el proyecto podríamos comenzar a establecer esos nexos con estos ministerios para que pues este proyecto pueda tener una mayor difusión y ser conocido sobre todo por la comunidad pues educativa y pues también la comunidad asociada a todo el tema de ambiente y ciencia y tecnología. Muchas gracias, doctor Valle. Nos pregunta Alexander Puerta Tejada. Buenos días, ¿qué valor tiene el avistamiento de peces y cangrejos de agua dulce en la conservación de estas especies? Bueno, realmente el valor es inmenso. Nuestra dependencia de los recursos de agua dulce es muy grande, y yo creería que tanto peces de agua dulce como otros grupos animales, incluyendo los invertebrados acuáticos, pues hacen parte de todas esas cadenas tróficas que permiten el mantenimiento de nuestros ecosistemas. Entonces, la dependencia es total, y creo que garantiza la existencia, pero atestiguar esos organismos a través de estas iniciativas puede llegar a ser un impacto muy positivo para toda la comunidad en general. Yo creo que nosotros no podemos equivocarnos como humanidad en valorar lo que teníamos, sino valorar lo que tenemos. Y el esfuerzo, obviamente, supone un trabajo arduo, pero es un trabajo que se logra de manera conjunta. Nos pregunta también Dairo Escobar, ¿alguna proyección para ampliar el proyecto a peces marinos? Todavía, digamos que no lo hemos considerado. Queremos concentrarnos en los peces de agua dulce, pero si en determinado momento pueda existir esa posibilidad, pues claramente lo podríamos hacer o lo podríamos considerar. Lo interesante de los peces marinos es que pues muchos de ellos hay una documentación fotográfica en el mar directamente de manera subacuática, dado que es posible hacerlo, y es posible que haya una mayor documentación en ese sentido.
Yo no soy fotógrafo subacuático. Aquí está mi colega Iván Mikolki, que tal vez pueda tener alguna experiencia al respecto, pero claro, es decir, tenemos que trabajar, concentrarnos mucho en el tema de peces dulceacuícolas, que es de lo que conocemos, en lo que pues medianamente tenemos algún tipo de experiencia. Y bueno, miraremos si el catálogo tiene algo de peces marinos. Lo que sí les puedo decir es que tenemos fotografías de peces estuarinos, es decir, cuando vamos a los ríos, en las desembocaduras en el mar o muy cerca del mar, hemos hecho fotografías de peces que son estuarinos, que se encuentran tanto en el mar como en el agua dulce, y hay algunos registros que no están incluidos acá dentro de este listado, pero que evidentemente en determinado momento podríamos dar un espacio para ponerlos allí. Nos pregunta de nuevo Alexander Puerta, las comunidades locales que han vivido cerca de los ríos y lagunas, ¿cómo pueden aportar? Pues realmente estas comunidades pueden aportar mucho y de hecho lo están haciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a campo tenemos digamos que tal vez de las cosas más bonitas que pueden haber es que cuando el equipo científico va a campo tiene una relación directa con las comunidades. Y por ejemplo, esto que yo les decía a ustedes de poder tener los nombres comunes que tienen algunas comunidades indígenas en diferentes dialectos para sus peces, pues es ese resultado de esa interacción. Es decir, nosotros cuando vamos a campo aprendemos mucho más de ellos que ellos de nosotros. Ellos son los que conocen acerca de los peces. Entonces, toda esta información de una u otra manera puede ayudar a alimentar el catálogo. Y también es una invitación pues para que las personas de estas comunidades, en la medida de lo posible, puedan tener esta información y que nosotros de una u otra manera podamos devolver toda esa información a través de lo que se publica aquí. Nos pregunta Dairo Escobar, ¿qué porcentaje de los peces de la lista de referencia de peces de agua dulce están representados en Catfish? Bueno, ya lo habíamos hablado y este listado está basado, por supuesto, en el checklist que coordina y lidera uno de nuestros editores, que es el profesor Carlos do Nascimento. Él actualiza constantemente esta base de datos y basados en la última lista, que son 1.610 especies, sin sumar las especies recientemente descritas, estos bagres que describieron hace poco, pues estamos hablando de un 27% de las especies documentadas. Nos pregunta Jorge Beltrán Medina, es un gran trabajo multidisciplinar para un público súper variado. Excelente. ¿Cuánto tiempo llevan en este proyecto y cuándo estiman que esté disponible para acceso para el público en general? Realmente desde que comenzamos a hacer fotografías, desde el inicio, estamos hablando, desde el inicio comenzamos con las pruebas de fotofisis en alrededor de 5 años. Pero pues este trabajo viene mucho más atrás porque son todas las experiencias aprendidas desde por allá, desde 2003, cuando se comenzó a hacer el trabajo junto con la Universidad del Tolima y el Grupo de Investigación en Zoología. Ya está disponible para el público en general. La página ustedes la pueden visitar, pueden ir más en detalle acerca de lo que hay, pueden consultar el listado. Y como les decía anteriormente, si técnicamente lo podemos hacer antes del año, pues lo haremos, o si no lo haremos a comienzos del otro año para que ya esté el explorador funcional y toda la información que ustedes ven allí. Profesor Jorge, recordemos la página para que todos estén muy atentos. La página, claro que sí, muchas gracias María, es catfishunivague.edu.co o .co, y también pueden acceder a través de la página de la universidad, que a propósito los invito a que la exploren, que es univague.edu.co. Allí estarán los links disponibles para el acceso a esta primera implementación. Recordemos que estamos en la primera implementación y bueno, la idea es poder acelerar todo lo posible todo este material para que esté disponible para ustedes, que son los que realmente pues le dan valor a este proceso. Alexander Puerta dice, ¿cómo puedo aportar fotografías de especies y contribuir a este proyecto? ¿Cuál es la ruta para hacerlo? La ruta para hacerlo es en donde tenemos el módulo equipo en la página web. Ustedes encontrarán abajo una parte, en la parte inferior, dice, ¿te gustaría colaborar con el Catfish? Entonces pueden completar la información, ustedes se comunican allí
con el comité editorial y pues estaremos prestos a recibir sus comentarios, nos pondremos en contacto, coordinaríamos de qué manera, si ya están utilizando, por ejemplo, Photofish System o otros sistemas que tengan resultados similares en donde podamos obtener fotografías en fondo blanco y en fondo negro. Entonces, aquí está el formulario que pueden llenar y nosotros con mucho gusto estaremos recibiendo todos sus comentarios y nos pondremos en contacto. Gerlipi Parra dice, ¿cuánto tiempo tardan en organizar todo para tomarle fotos solo a una especie? Bueno, eso depende mucho de la especie. Como ustedes se darán cuenta, tenemos especies que pueden medir 1 centímetro hasta especies muy grandes. Tal vez lo más complicado es hacer las especies más grandes porque requieren acuarios mucho más grandes. Entonces, nosotros regularmente manejamos unos acuarios que van hasta los 35, 40 centímetros el acuario más grande. Tenemos más o menos 3 modelos de acuarios que ustedes pueden revisar allí en Photofish System. Pero también tenemos un acuarios más grandes que hemos diseñado. De hecho, próximamente estaremos haciendo fotografías de estas especies que son difíciles de hacer o de las cuales no hay fotografías en vivo, como grandes bagres. Esperamos poder hacerlo estas próximas semanas que vienen, en un proyecto que tenemos allí, en la alianza que tenemos con EPM. Pero desde que se monta un acuario para una especie regular, el montaje se puede lograr en 10 o 15 minutos y ya la fotografía depende de qué tantos detalles yo quiera hacer. Entonces, supongamos que para una especie en particular, después de tener montado ya todo el sistema, nos podemos estar demorando entre 5 minutos a 10 minutos. Pregunta Vicente Emilio Daza, ¿hay algún estudio o diagnóstico sobre desaparición de especies en el Magdalena y el Cauca? ¿Cómo es la situación? Sí, yo creo que ya se han comenzado a trabajar varios estudios. Digamos que de primera mano en este momento no le podría decir específicamente cuáles son, pero sé que hay muchas personas que están trabajando en torno a esto. Habría que buscar la literatura establecida. No sé si alguno de mis colegas del equipo editorial tenga algún conocimiento y pueda ayudarnos a responder esta pregunta. Así es, cualquier intervención por parte de los demás participantes es bienvenida a responder también las preguntas que nos están haciendo nuestros asistentes. Bueno, buenos días. Yo creo que tal vez lo más apropiado para esto es, Colombia recientemente ha logrado, digamos que a partir del presente siglo, establecer una metodología para poder determinar, seguir la metodología mejor de la IUCN, para poder determinar cuántas especies están en peligro, su grado de vulnerabilidad, etc. La única especie de peces de agua dulce que se considera extinta en Colombia es de Rhizosomitis tota, que es un bagre de la laguna de Tota en Boyacá. Lamentablemente, pues ya se tiene evidencia que no se ha logrado encontrar en lagunas aledañas o en sistemas similares en la cordillera oriental. En cuanto al grado de vulnerabilidad de nuestras especies, como Jorge lo ha explicado, pues depende también de la zona hidrográfica en que nos encontremos. Colombia tiene 5 zonas hidrográficas que son definidas por el IDEAM, que son Orinoco, Amazonas, Pacífico, Caribe, y la cuenca donde nosotros nos encontramos, que se denomina Magdalena-Cauca. Esta cuenca Magdalena-Cauca tiene un problema complejo porque el 70 al 80% de la población de Colombia vive y depende de las fuentes hídricas de la cuenca Magdalena-Cauca. Ustedes podrán o habrán oído noticias ya que se volvieron normales, que la subienda no llega, que cada vez son más pequeños los peces, las mortalidades frecuentes a principio de año en las zonas de ciénagas en el Bajo Magdalena. Y todo esto es producto del desarrollo de nuestro país. Como Jorge bien lo ha mencionado, lamentablemente nuestras ciudades, nuestro desarrollo urbano ha contemplado las quebradas y los ríos como cloacas. Entonces, hacia allá se ha dirigido los efluentes domésticos e industriales. No olviden el caso del río Bogotá,
Y lo que más nos tiene preocupados a los que trabajamos en peces es que no solo se requiere como una apuesta por parte de la sociedad y el Estado para seguir evitando el deterioro de los ríos, sino que increíblemente regiones como el Alto Magdalena, que es donde se encuentra el departamento del Tolima, que fueron consideradas desde los años 70 como regiones ya completamente muestreadas, en los últimos 15 años hemos detectado al menos 10 nuevas especies. Eso implica que a pesar de lo cercano que está nuestro departamento a Bogotá, que durante muchos años ha sido considerada como la fuente del conocimiento por la academia, increíblemente está mal muestreado, y aún en el departamento del Tolima tenemos cerca del 35% del departamento que no ha sido muestreado. Entonces es difícil evaluar cuántas especies se van a extinguir o ese tipo de cosas. Pero por lo pronto, la cuenca Magdalena-Cauca, su principal problema, aparte de la contaminación por desechos urbanos e industriales, es la sobrepesca. Tenemos peces que están comercialmente extintos. No es que no salgan, sino comercialmente están extintos. Las tallas son absurdas. De micuros que en los años 70 tenían una talla promedio de 18 a 20 centímetros, ahora no superan los 12 centímetros. Y cada vez la presión pesquera sigue sobre las mismas especies. Debido a cuestiones culturales, eso se ha ido desplazando hacia el Orinoco, esa presión pesquera, y hacia el Amazonas. Se importan incluso grandes bagres para suplir las necesidades de consumo de las grandes ciudades en la región Magdalena-Cauca. Y la solución del Estado y de la sociedad sigue siendo es buscar a dónde explotar más. Y eso pues obviamente va a repercutir en la diversidad de los peces de agua dulce. Porque a pesar de que nosotros tenemos dos mares, somos un país particularmente, como dicen en la región de Antioquia, de montañeros. Entonces preferimos consumir peces de agua dulce a consumir peces marinos. Y también por nuestra posición tropical tenemos una alta diversidad, pero una baja biomasa por cada especie. Eso involucra que podemos consumir distintas especies, pero en poca cantidad. Y eso también es cultural. Mientras no cambie nuestra forma de ver la biodiversidad, conocer realmente qué tenemos y cambiar nuestras costumbres de alimentación, pues obviamente la presión que se está ejerciendo sobre los peces de agua dulce es enorme, y a corto plazo nosotros consideramos que al menos el 10% de las especies de la cuenca Magdalena-Cauca, que son 225, estarían en un grado de amenaza muy alto. Es lo que podría decir. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Gracias por la intervención, el profesor. Y continuamos con las preguntas. Nos dice la profesora Vilma Florido: muy buenos días. Quiero primero felicitar al profesor Jorge y preguntarle cómo estudiantes de colegios y de los primeros niveles universitarios pueden vincularse a esta gran iniciativa. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Muchas gracias, profesora Vilma. A través del módulo de Educación y Cultura, este módulo está coordinado por la profesora Diana Karina Rojas. Como les decía, ya tenemos vínculos con 4 colegios que les mencioné, pero la idea es que podamos vincular más colegios. El primer producto que tenemos es la guía ilustrada, que estamos trabajando es la guía ilustrada de peces de Ibagué, en donde estamos involucrando a niños que tienen destrezas, o al menos tienen, digamos que toda la idea de poder trabajar en diferentes ámbitos, por ejemplo, como la ilustración. Estamos trabajando con algunos de ellos en ilustración científica, con otro en el área de español. Se está trabajando con relatos acerca de los peces, que detrás de la descripción de las especies de peces en nuestros territorios hay toda una gran cantidad de historias
que pueden ser, digamos que documentadas desde lo que es la parte escrita y oral. De hecho, acá en el Tolima, en nuestra región, son célebres las visitas de algunos de los ictiólogos más conocidos y que tienen una historia muy interesante. De hecho, acá en el mismo río Conveima, etcétera. También con los profesores de matemáticas y poder generar una guía ilustrada que pueda llevar a conocer lo que son los peces, no solamente vistos desde la parte visual, sino también de lo que implica desde el punto de vista oral, de narración de historias o, por ejemplo, desde las matemáticas. Entonces, es esa invitación para todos los profesores y estudiantes o rectores que también se puedan unir en esta parte que coordina la profesora Diana Rojas. Nos pregunta también Nicolás Saavedra, ¿en el catálogo también se informa sobre la distribución geográfica reportada hasta el momento de cada una de las especies? Ojalá puedan habilitar la app con todas sus variables. Sí, la idea, digamos que directamente no, el catálogo básicamente lo que pretende es mostrar la distribución geográfica de donde se tomaron esas fotografías, es decir, donde se colectaron y se tomaron esas fotografías. Dado que pues ya existe el listado del checklist de especies de Colombia, que es el que coordina nuestro colega Carlos do Nascimento, en donde se encuentra toda la información relacionada con la distribución de cada una de las especies en Colombia. Y es un listado que es actualizado y en donde el CADFIS básicamente se basa en ese listado para establecerlo. Entonces, acá la idea del CADFIS no es repetir información, sino más bien poder ofrecer otro tipo de información que esté en contexto, dado que conocemos que hay otras iniciativas que tienen objetivos ya establecidos para ello. Entonces, dado que el catálogo está basado en el checklist, pues entonces para nosotros es más importante tener hasta el momento el sitio donde se hizo esa fotografía, y ya si alguien quiere consultar la distribución de las especies, puede ir a la página de ASICTIOS, de la Asociación Colombiana de Ictiólogos, para consultar la publicación de la base de datos que se hace de manera regular sobre las especies de Colombia. Pregunta John Zamudio, ¿es posible usar esas fotografías en presentaciones con fines académicos no comerciales? Sí, es posible hacerlo para las presentaciones con fines académicos. En el catálogo, donde está el catálogo, ustedes van a poder ver por acá en la parte inferior del catálogo los términos y las condiciones. Entonces pueden acceder allí y allí encontrarán los términos y las condiciones y pueden acceder a un formato de solicitud preliminar que tenemos en donde ustedes lo llenan, se hace una firma, se hace la solicitud particular y esas imágenes entonces serían enviadas para quien las quiera utilizar con fines, digamos que exclusivamente académicos. Después ese proceso se hará de manera automatizada. Perdón, María, muchas gracias. No, señor, tranquilo. Pregunta a Mauricio Herrera que si el profesor Javier Maldonado Campo está vinculado a este precioso proyecto. Sí, sí, realmente hemos querido desde el comité editorial hacer un homenaje, un sentido homenaje también a Javier. Javier desafortunadamente nos dejó el año pasado trabajando precisamente en campo, estando en campo, y es un homenaje para él también tener la posibilidad de que esté acá, porque cuando comenzamos a hablar inicialmente con Carlos do Nascimento de esa idea, pues también pudimos hablar con Javier, con el profesor Francisco Villa, con Luis, pues todos de una u otra manera me manifestaron un gran apoyo y pues Javier estuvo allí, con él tuvimos la oportunidad de hacer muchas salidas en campo y gran parte de estas imágenes se consideran gracias a toda esa gestión que él hizo y pues esto es un agradecimiento también a ese gran legado que ha dejado para la ictiología neotropical. Pregunta Alexander Puerta, ya que Colombia tiene un potencial en especies de agua dulce, ¿qué tan viable sería el ecoturismo enfocado al avistamiento de peces mediante snorkel en grupos de jóvenes o comunidades locales? Es una pregunta muy interesante. Yo creería que el potencial es importante, sobre todo en aquellos ríos donde la visibilidad es, digamos que se pueden ver los peces utilizando los snorkel. Ahí no son tantos los ríos, digamos que con aguas cristalinas,
donde podamos observarlos directamente y de una u otra manera, pues esa es la limitación para fotografiarlos, pero sí hay muchos caños en la cuenca del Orinoco, por ejemplo, hay varios ríos en el Pacífico que permiten hacerlo y que de hecho ya lo están haciendo. Yo lo que creo acá en este sentido es que hay que tener mucho cuidado, hay que hacer un turismo que sea un ecoturismo que sea muy responsable, porque ya hay algunas experiencias en algunos ríos, por ejemplo, en Brasil, donde pues digamos que la capacidad de carga de ciertos territorios, de ciertos ambientes, ha sido excedida y están viendo afectados los diferentes ecosistemas. Entonces yo creo que esto hay que mirarlo bajo lupa, tener mucho cuidado, pero creo que podría ser una forma interesante también de contribuir a la conservación y a la visibilidad de los peces de agua dulce, particularmente en aquellas comunidades en las cuales esos territorios lo permiten y se puede hacer, digamos que un ecoturismo también comunitario, que creo que va a ser muy importante. Pregunta Juanes Aranda, ¿de dónde se inspiraron para el nombre de Catfish? Bueno, lo mostraba un poco en la presentación, Juanes, y básicamente ese es el juego de palabras con el término en inglés catfish, que hace referencia a los bagres. Entonces, utilicemos catfish, la B por visual, y consideramos en su momento que era más llamativo, lo dejamos así, y bueno, ya quedó de esa manera. Muchas gracias. Nos pregunta Nicolás Saavedra, ¿cuál es el estado actual de la investigación en la relación calidad de agua, toxicidad, nutrientes, etcétera, y la subsistencia de las especies? Bueno, yo no sé si para darle la palabra a alguno de mis colegas del comité editorial, si quiera contestar esa pregunta. Hola Jorge, ¿qué más? Hola. Pues yo creo que es claro que los productos tóxicos, ¿cierto?, que llegan a las aguas pueden generar graves daños en los peces, en la actividad reproductiva, incluso en el ADN de los mismos. Entonces, es clara que nuestras actividades diarias e industriales realmente suponen un efecto muy importante en las comunidades acuáticas. Incluso ayer tuve la oportunidad de escuchar una presentación sobre los efectos incluso de algunos medicamentos en los bagres, ¿cierto? Y veíamos cómo algunos componentes se pueden incluso bioacumular o biomagnificar en los tejidos. Y esto obviamente pues trae consecuencias graves, ¿cierto?, en cuanto al tema de reproducción. También es claro, por ejemplo, el uso del mercurio indiscriminado en algunas prácticas, que también puede llegar a poner en riesgo, digamos, toda la parte reproductiva, también genera daños genéticos que conllevan, claro está, a un deterioro en las comunidades y en las poblaciones de peces. Muchas gracias. María, perdón, José García, claro que sí. Para complementar un poquito lo que habla Luis, ahora junto con el profesor Olimpo García, el profesor Giovanni Guevara y el profesor Jair Guillermo Molina, también estamos trabajando en tratar de ver el tema de metales pesados, de proponer un proyecto asociado a todo el tema de metales que puede estar afectando la cuenca del río Saldaña, evaluarlos, no solamente digamos que en peces, sino también extrapolarlo a el componente humano. Entonces hay toda una serie de iniciativas que están en torno a esto. Sé que hay muchos investigadores que han podido abordarlos en diferentes cuencas, pero creo que es una necesidad de poder valorar cuál es la realidad en torno a la calidad del agua, particularmente en torno a este tipo de contaminantes, los emergentes, entre otros. Muchas gracias. Nos pregunta María Ramírez, ¿desde cuándo se propuso el proyecto y por qué lo hicieron?
Bueno, el proyecto se propuso desde el 2018 cuando lo presentamos en el Congreso Colombiano de Zoología. Allí fue una primera aproximación. Han sido 2 años de mucho trabajo, difícil establecerlo. Afortunadamente, digamos que desde el año pasado tuvimos esa oportunidad. Yo tuve la oportunidad de ingresar como profesor de tiempo completo a la Universidad de Ibagué y a partir de allí pues el apoyo institucional ha sido grande. Es mucho más difícil hacerlo cuando se está, digamos que solo, en el sentido de que no hay un apoyo institucional directo. Entonces, gracias al apoyo institucional de la Universidad de Ibagué, pues logramos hoy hacer esta presentación inicial que yo creo que va a tener un impacto muy importante. Pregunta de nuevo María, ¿cuál es el tiempo estimado para terminar el material? Para tal vez, no sé, es posible que sea para determinar el material. No sé, eso depende mucho. Normalmente cuando vamos a campo, se hacen las colectas, se hacen las fotografías, eso surte un proceso asociado a la fijación de esos peces allá en campo, después deben de llegar al laboratorio, después de llegar al laboratorio, pues entonces se separan los peces, se tienen que organizar, etiquetar, revisar por parte de expertos y posteriormente organizar de acuerdo a, digamos que la identidad taxonómica que tenga. Si es una especie nueva, pues entonces comenzará otro proceso diferente. Entonces, eso lleva realmente bastante tiempo, desde cuando se hace la fotografía hasta cuando se determina realmente cuál especie es. Algunas de esas especies es posible determinarlas a través de las fotografías directamente. De hecho, les puedo, digamos que dar acá como un dato, y es que nosotros en el año pasado, en el 2018, perdón, hicimos la descripción de una nueva especie de sardinita para Suárez. Y realmente lo que nos permitió establecer, o al menos tener un indicio inicial de que era una nueva especie, fue una fotografía que habíamos hecho utilizando el sistema en 2016, en una de las quebradas, de hecho en un balneario que hay en Suárez. Entonces eso permitió de ahí comenzar, fue el punto de partida para comenzar a revisar y hacer todo el proceso de descripción de una nueva especie. Pero eso puede tardar digamos que bastante tiempo. También pregunta María Ramírez, ¿en Catfish están integrados los peces que han llegado a la extinción? Pues directamente, pues estos peces que han llegado a la extinción, como lo mencionaba el profesor Villa, digamos que el pez declarado extinto es el Rhizosomictis tota, un tricomicterido que pues habitaba en estas lagunas altoandinas, pero claramente si están extintos no podemos hacer fotografías en vivo de ellos como tal, salvo que pues digamos que haya sido declarado extinto y que, por ejemplo, se conserve en algunos, o sea, oficialmente extinto y se conserve en algunos lugares o se tenga en cautiverio, pero no podemos llegar a hacer, digamos que fotografías de peces, dado que la connotación de esto son fotografías de especies vivos. He tenido la oportunidad de fotografiar el Rhizosomictis tota, pero en colección, es decir, ya fijado en formol. Era un pez hermoso, obviamente, maravilloso, pero pues que lastimosamente se extinguió. Y pues realmente el objetivo del Catfish es hacer lo que les decía anteriormente, tratar de fotografiar los vivos para valorar eso que tenemos y proponer estrategias que realmente sean valiosas para poder conservarlos y no valorar lo que algún día tuvimos. Nos preguntan también si el catálogo tiene un espacio dedicado a un enfoque en conservación y preservación del ecosistema, teniendo en cuenta que este proyecto podría incentivar el avistamiento de peces. Sí, ese enfoque está propuesto. Ustedes lo pueden consultar en la página, digamos que oficial del catálogo, en donde pueden visitar el módulo de conservación. Allí está, digamos que nuestra filosofía, lo que estamos haciendo actualmente con numerosos proyectos, en donde básicamente se está trabajando en conservación, en donde pues los dirigen entidades tan importantes como WWF, Universidad Javeriana, o el Instituto Alexander von Humboldt. Yo quisiera, perdón María, contestar acá una pregunta del profesor Olimpo.
que nos pregunta si alguna de las especies de peces que han identificado pueden ser utilizadas como modelo de investigación para otras disciplinas tipo zebrafish. Pues con seguridad hay un gran potencial en que algunas de estas especies puedan ser utilizadas como modelos biológicos, pero pues yo creo que nos hace falta mucho conocimiento. Hasta ahora pues estamos conociendo nuestra diversidad, nos falta mucho por conocer acerca de adaptaciones, fisiología, características. Se han hecho trabajos utilizando herramientas moleculares destinados sobre todo al tema de evaluación de poblaciones, de conocer las relaciones evolutivas de los peces, las implicaciones a nivel de su distribución, etcétera. Pero pues hay todo un mundo por comenzar a trabajar en esto de los peces, así que yo creería que a futuro es posible tener nuevos modelos biológicos dentro de el grupo de peces, en términos generales. Nos pregunta José Manuel Celis Olaya, ¿en este proyecto están registrados los crustáceos de agua dulce como los camarones o cangrejos? No, en este proyecto no están registrados estos grupos de organismos, pero sí tenemos, es decir, cuando vamos a campo tenemos la oportunidad de registrar cangrejos y camarones. Entonces tenemos una gran cantidad de fotos de cangrejos y camarones, Juan Manuel, que tal vez en un futuro podamos asociar como algunas, no es digamos que el objetivo principal del catálogo, pero tal vez se pueda asociar como la fauna, digamos que se encuentra allí junto con algunas especies de peces. Pero digamos que no es el centro del catálogo, pero sí contamos con muchas especies de camarones y cangrejos que han sido fotografiadas y ya hay un buen banco de imágenes al respecto. Nos pregunta Adriana Rodríguez Arroyave, ¿cómo se puede concientizar a los estudiantes de los colegios? Bueno, yo creo que la concientización de los colegios parte de lo que venía mencionando hace un rato. Nosotros realmente como sociedad, y más nuestra sociedad colombiana que tiene esa riqueza en términos de biodiversidad, tiene que propender porque el estudiante comience a generar un sentido de pertenencia por lo que tiene en su entorno. Es decir, nosotros, incluso por eso son tan importantes los ejercicios de ciencia ciudadana que hemos estado realizando, porque si nosotros no podemos llegar a conocer y valorar lo que tenemos inmediatamente cerca, acá a donde vivimos, pues difícilmente podemos prestar atención a problemas mucho más complejos que se encuentran más lejos de nosotros. Entonces yo creo que los ejercicios de ciencia ciudadana son muy importantes. Ya comenzamos a hacer ejercicios de ciencia ciudadana con el mariposario del Tolima y los peces, con algunos colegios, y la idea es buscar esa transversalidad, es decir, que no solamente desde la biología se pueda ver los peces, sino también de otras áreas. Entonces eso yo creo que nos va a permitir generar esa conciencia que tanto tenemos, pero también queremos hacer que nuestros estudiantes se maravillen con lo que tienen. Es ese proceso de indagarse, maravillarse y entender que realmente bajo las aguas hay un gran mundo por explorar. Pues yo creo que puede tener un impacto muy importante en nuestros estudiantes y sobre todo hacer mucho más carismáticos a nuestros peces. Hay especies hay grupos que gozan de gran carisma como las aves. Ustedes saben que hay mucha difusión en torno a las aves y eso es muy importante porque Colombia es el país de las aves, pero también tenemos otros grupos que necesitan ser conocidos y necesitan ser entendidos de otra forma. Nos pregunta Edgar Francisco Prieto, consulto si tienen algún libro de este gran trabajo disponible y si es así, ¿dónde y cómo lo puedo comprar? Muchas gracias, Francisco. No tenemos por ahora un libro, pero es posible que a futuro tengamos, como les decía, las guías asociadas al catálogo. Pero Francisco, si quieres conocer un poco más, puedes ir al módulo de ciencia y en el módulo de ciencia están los libros en los cuales se ha participado o el Catfish ha tenido la oportunidad de participar con muchas de sus imágenes. De hecho, allí están los links. Muchos de estos libros están en PDF, entonces los puedes bajar.
También puedes acceder a las guías de campo. Allí están los links que también se pueden descargar. Algunas de estas guías de campo que hacen parte del proceso que lleva a cabo el Museo de Chicago. Artículos científicos, expediciones, documentales. Entonces te invito a explorar el módulo de ciencia del catálogo para que puedas ver en dónde están involucradas cada una de estas imágenes y puedes acceder a muchos de esos libros de manera gratuita. Nos dice Jefferson Fernando Piamba, felicitaciones al profesor Jorge y a todo el equipo de trabajo. Me gustaría conocer algunas recomendaciones para los interesados en colaborar y que no tengan la formación en fotografía. Bueno, yo creo, gracias, profesor Jefferson. Yo creo que ya aquí hemos sembrado esa espinita, creo yo, en todos ustedes. Esa sería la primera recomendación, es decir, si ya están interesados, pues pueden comunicarse al link del proyecto, al correo del proyecto, catfish@univague.edu.co, perdón. Y pues allí tenemos muchas cosas, muchas actividades. Nosotros hemos venido, por ejemplo, trabajando en cursos gratuitos, en cursos que hemos ofrecido a lo largo de este tiempo, algunos cursos gratuitos. Estuvimos en el Congreso de Ictiología el año pasado dando un curso sobre Photofish System. Pensamos seguir haciéndolo para las personas interesadas y poder colaborar para que cada persona pueda seguir haciendo sus imágenes y ojalá se vuelvan nuestros colaboradores del proyecto. Entonces, si están interesados en temas fotográficos, en conocer un poco más de este mundo que es maravilloso también, en donde integra la ciencia y la fotografía, pues sean bienvenidos a comunicarse con cada uno de nosotros. Para ir finalizando, nos pregunta Mauricio Vargas, teniendo en cuenta el medio ambiente adecuado de ciertos peces, ¿se puede sugerir formas de conservación del área donde se desarrollan para evitar su extinción? Sí, yo creo que, digamos que todas las estrategias que he mencionado, los trabajos que se están haciendo actualmente por parte de muchos ictiólogos colombianos, pues de una manera propenden a ello. Es decir, las ciencias básicas en este contexto realmente tienen una importancia muy grande y obviamente hay que comenzar a trabajar mucho en ciencia aplicada y esa ciencia aplicada también debe concebir algunos mecanismos que de una u otra manera permitan la gestión apropiada de los recursos naturales y por lo tanto mirar a ver cómo esos tomadores de decisiones pueden establecer todos los mecanismos para garantizar que esos lugares se conserven. Entonces, como les decía, esto es tan solo un granito de arena dentro de todos los estudios que hacen muchos colegas y que son muy importantes. Entonces, también queremos ayudar a visibilizar esos estudios y a través del conocimiento y el saber, el aprender, creemos que podemos contribuir a ese objetivo. Pregunta Juliana Andrea García, ¿la medicina veterinaria aportaría en estos proyectos a manera de colaboración? Yo creería que sí, yo creería que sí. Muchas gracias, Juliana, por la pregunta. Como les dije, el proyecto busca esa transversalidad y de una u otra manera, pues la medicina veterinaria podría ayudar mucho. Pues para contarles anécdotas, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los muestreos y hago las fotografías y estamos en proceso de edición de las fotografías, encontramos una gran cantidad, por ejemplo, de parásitos, de ectoparásitos que están en los peces asociados a diferentes partes del cuerpo. Hay muchas cosas de esas que no se conocen, no sabemos mucho de esos parásitos. Es decir, incluso en estas fotos se pueden identificar cuáles son esos grupos de parásitos que están asociados. Entonces, creería que desde solo determinar o establecer cuáles son esos parásitos que están allí asociados, podría ser muy importante, un valioso aporte de la medicina veterinaria, además de muchas otras áreas que podrían tener aplicación. Así que solamente acá nuestro objetivo es poder inspirarlos a ustedes y ver de qué manera ustedes pueden generar ideas que puedan aportar o al menos ayudar a que ustedes puedan generar preguntas que son valiosas en términos de los peces.
Bueno, y con esto llegamos al final de este lanzamiento. Por supuesto, hay muchos comentarios de felicitación, de reconocimiento a todo este equipo de trabajo, al profesor Jorge, porque pues fue un gran proyecto, un gran proceso que por supuesto obtuvo unos grandes resultados. Hay un sinfín de comentarios felicitándolos a todos. Recuerden que ustedes pueden explorar este catálogo en catfish.univague.edu.co. No sé si alguno de los participantes, de los que nos acompañan aquí en la sala, quiera realizar una pequeña y final intervención. Si es así, por favor, me lo hacen saber antes de llegar al final y terminar con nuestro lanzamiento. Bueno, de esta manera entonces agradecemos a todos los asistentes y participantes, a los que estuvieron muy conectados a través de la transmisión en vivo por nuestra página web. Recuerden que en catfish.univague.edu.co encuentran este gran catálogo para que lo exploren y disfruten de estas fotografías tan maravillosas y de toda esta información que nos ofrece esta plataforma virtual. De nuevo, felicitaciones al profesor Jorge y a su equipo de trabajo por este gran proyecto y estos grandes resultados. Llegamos al finalizar. Agradecemos a todos los participantes y asistentes. Muchas gracias por su atención y participación. Les deseamos a todos y todas un feliz resto de día.